también al otro P, la palmar mayor, y el otro P es el palmar largo o menor. ¿Por qué se llama largo? Porque el tendón es más largo, pero en realidad el musculito es pequeño, por eso llamamos palmar menor, pero su tendón es largote, va a la aponeurosis palmar. Aquí en el antebrazo va a gobernar a un músculo propio que flexiona el pulgar, flexor largo del pulgar, flexor largo del pulgar. Luego va a dividirse, va a compartir la inervación a los músculos flexor superficial y flexor profundo. Las dos partes externas lo inerva el mediano. Las partes internas del flexor común superficial y profundo lo va a inervar el cubital. Y en el tercer plano, cuarto plano, hay un musculito como si fuese una muñequera, el cuadrado, el pronador cuadrado. También lo va a inervar el nervio mediano. La rama exclusiva de este musculito es el nervio interóseo anterior. Interóseo anterior va a ser el que va a gobernar al músculo cuadrado, pronador cuadrado. Al cubital, el cubital va a dar ramas para un músculo que lleva su nombre, cubital anterior. Luego, ¿a quién va a gobernar? ¿A quién va a gobernar? Va a gobernar a la parte interna de los músculos flexor común superficial y flexor común profundo. ¿No? Estos. ¿No? Y el cubital anterior. Y en la parte distal se dice justamente al nervio cubital como el que gobierna la palma de la mano. Se dice que gobierna la palma de la mano, especialmente los interóseos anteriores y posteriores. ¿Ya? Y además, ¿a qué? A un músculo que une al primer dedo, un musculito que nace desde el tercer metacarpiano y se va a la primera falange. Por eso, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama eso? Aductor del pulgar. Ese lo va a gobernar el nervio cubital. Y de cada tendón del flexor profundo sale un musculito de cada uno de ellos, como si fuese un lombriz. Lumbrical, primer lumbrical, segundo lumbrical, tercero y cuarto. Estos lumbricales también se van a dividir, dos para el radial y dos para el cubital. Y todo el resto de los musculitos los va a gobernar el nervio cubital. Los interóseos, los tres interóseos y el aductor del pulgar. Los posteriores sí lo va a inervar el radial. Posteriores el radial. Recuerden que en la palma de la mano tenemos tres músculos interóseos. Porque primero está el tercero y segundo. Primer interóseo acá, entre el tercer y segundo metacarpiano. El segundo está entre el cuarto y el tercero. Y el tercero entre el quinto y el cuarto metacarpiano. ¿Ya? Entonces siempre contamos de afuera hacia adentro. Los interóseos anteriores son tres.
los interóseos anteriores son 3. El primero entre el segundo y tercer metacarpiano. El segundo entre el tercero y el segundo. Y el tercero entre el quinto y el cuarto metacarpiano. O sea, aquí estaría el primer interóseo, ¿ya? El segundo acá y el tercero acá. Y en el dorso es al revés, ¿ya? En el dorso sí tenemos 4. El primero es entre el primero y segundo. El primer y segundo metacarpiano. Segundo entre el tercero y segundo. El tercero entre el cuarto y el tercero. Y el cuarto entre el quinto y el cuarto. Nervio mediano, nervio cubital. Y este es el gran nervio radial. Desde acá es el nervio radial, ¿ya? Miren, este es el tronco posterior. Aquí está originando el tronco posterior. El subescapular para el redondo mayor, para el antebraquial, para el tríceps, con 3 ramas: interna, mayor y lateral. También a la cabeza larga del radial. Aquí también da para el anconio, que es el superficial, un musculito pequeñito que cubre al olecrano. Y también va a dar una rama para el antebraquial. ¿Ya? Aquí hacia el antebraquial, el supinador largo. Luego va a dar inervación a los músculos que hacen la prominencia externa del antebrazo, primer y segundo radial. Primer y segundo radial. ¿A dónde llega el primer radial? Aquí al segundo metacarpiano. El segundo al tercer metacarpiano. Son las ramas superficiales, entonces inclusive para el pequeño, para el extensor propio del índice, también va a dar de la rama externa. Y de la rama profunda va a dar inervación al cubital posterior, al extensor del meñique y al extensor común de los dedos, el más profundo. Esta rama se le llama también la rama interósea posterior. Entonces, la diferencia entre los interóseos es que el anterior va a un solo músculo, formado cuadrado. En cambio, el interóseo posterior va a dar varias ramas: cubital posterior, extensor propio del meñique y extensor común de los dedos. Este es el circunflejo que va bordeando la cabeza, por eso se llama circunflejo, estamos rodeando la cabeza. La parte sensitiva se va a originar acá. Todo esto del cubital, el dedo y medio, el quinto y la mitad del cuarto. En la parte dorsal, acá, quinto y también la mitad del cuarto. El resto le pertenece al radial. Miren, esto le pertenece al radial, cubital y radial. Y en la parte anterior tenemos al mediano, que gobierna toda la parte tenar, y 3 dedos y medio. Por eso que no podemos flexionar bien cuando queremos hacer esto. También el cuarto se inclina, y cuando queremos hacer esto, también el cuarto lo quiere seguir. No lo podemos individualizar mucho,
haciendo un esfuerzo, lo mantengo ahí. No. ¿Por qué? Porque está siendo inervado tanto motora como sensitivamente esta parte. El cuarto dedo está recibiendo tanto inervación sensitiva como motora para la parte externa del cuerpo. Durante el trabajo de parto, antes se ve estas lesiones. ¿Por qué? Porque no se mesuraba bien el canal de parto, no se mesuraba bien el volumen del feto. Ahora se puede ir controlando el embarazo, se puede ir controlando el volumen del feto a través de la ecografía. La primera ecografía generalmente es cuando se ausenta Andrés, cuando ya no visita Andrés. ¿Por qué no viene Andrés? Si ha estado jugando sexualmente, es seguro que ya aprendió la vacuna. Entonces, después de una semana, hacerse una ecografía. ¿Por qué? Porque queremos saber si está implantado el huevo dentro del útero. Debemos asegurarnos que el útero está ocupado. ¿Por qué me refiero a buscar que el útero esté ocupado? Porque a veces puede haber que hay fecundaciones fuera del útero. No se anida en el útero, sino se anida en la trompa. Y eso puede ser fatal. Porque si recién, cuando tiene un dolor intenso, recién se hace una ecografía, puede ser fatal. Puede morirse una mujer por un embarazo ectópico roto. ¿Por qué? Porque la trompa no puede ser suficiente para poder albergar toda la evolución del feto. Máximo al segundo mes ya está eclosionando la trompa. Entonces se produce una hemorragia masiva y en menos de 2 horas se puede morir una mujer. Entonces, por eso, cuando se ausente Andrés, hay que buscar la causa. Si ha estado jugando, es probablemente que ya prendió la vacuna y hay que saber si está ocupado. ¿Qué otra causa puede hacer que semeje un embarazo? Hay un embarazo de la mola hidatiforme que semeja un embarazo, y en la ecografía se va a ver dentro del útero como si fuese un racimo de uvas. Entonces, este embarazo hay que deshacerse porque se comporta como una tumoración. Ya, el embarazo de la mola hidatiforme. Entonces, por eso es importante el control. Ahora se puede hacer. Antes, lamentablemente, no había ecografías. Y las lesiones justamente se producían por esto, porque el canal del parto no era suficiente para que deje atravesar un feto muy grande. Entonces no había un control prenatal. Ahora sí hay control prenatal obligatorio. Se trata de que las mujercitas que están muy alejadas de los centros de salud acudan a los centros de salud. Se los incentiva, se les da, entre comillas, se les paga para que asistan. Entonces no hay que perder esa oportunidad de controlar y evitar estas lesiones, ¿no? Y el plexo braquial. Es triste ver a una persona adulta así, ¿no? Esto todavía se ve en otros países. Les dije que hace 2 años estaba en un congreso y pasé por Madrid. Y en Madrid visité al Hospital Marañón y todavía vi
estas lesiones, pero no era gente nativa, sino era gente foránea. A Europa acude mucha gente pobre, ya sea de África o de Sudamérica o de Latinoamérica, no necesariamente Sudamérica, sino Latinoamérica. Entonces se ven las lesiones. Uno ya estando en Lima, aparentemente no hay, pero si salimos un poquito a las afueras, vemos todo lo que existe en la parte de la periferia, lo que existe dentro de nuestra sociedad, alejada de un servicio de salud. Entonces, a ustedes lo estamos preparando para que sean promotores de salud, para que donde vayan a trabajar, incentiven, eduquen a la gente. Hay que dar lo que uno recibe. Por eso les he dicho que no se cansen de dar. Para poder recibir, hay que dar primero. Si no se sabe dar, no se espere recibir. Ahora sí vamos a arrancar con lo que es la clase para todos los que están presentes y para los que vengan. Con irrigación. Son las 8:05 y de los 192 que han dado examen, el primer examen, no veo ni siquiera el 50%, y esto se refleja en las notas. A los que han llegado temprano les he hecho un repaso, pero a pesar de que les damos tiempo a que lleguen, no llegan. Estamos empezando con más del 50% del alimento. O sea, hay más de cerca de 80. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 43, 45, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, menos del 50%. Pero sin embargo, los listados vienen hasta cuando ya terminó la clase firmar. No se trata de firmar, se trata de que ustedes vengan temprano para que escuchen la clase. El ver nomás los diapositivos, eso no es suficiente. Tienen que escuchar lo que uno les dice. Vamos a ir entonces con irrigación e inervación del miembro inferior. El miembro inferior es importante ver lo que es el retorno venoso y también donde termina. Les he dicho que las arterias son como árboles que se van ramificando y las venas es al revés, va recogiendo toda la sangre que fue irrigando las arterias. Entonces lo comparo con los ríos que se van formando en riachuelitos y llevan a algún lago o llegan al mar. En el miembro inferior hay dos grandes arterias, así como vimos en el superior, dos grandes venas, igual que en el miembro superior, que formaba la radial y la cubital. Algo semejante se va a formar acá en el pie. En el dorso del pie van a venir las venas digitales. Las digitales van a formar un arco dorsal. Ese arco dorsal va a ascender por el borde interno de la pierna del pie y después surca por delante del malleolo tibial. ¿Cuál es el malleolo tibial? ¿El externo o el interno? El interno. Entonces, por delante del malleolo interno va a surcar,
va a surcar esa venita por la parte interna de la pierna, por detrás de la rodilla, va a ascender por el borde interno del muslo. Y aquí, en el triángulo de Scarpa, en el triángulo inguinal, ahí va a recibir 4 afluentes, 4. Uno que viene de la parte lateral, la circunfleja, una que viene del abdomen, la subcutánea abdominal, una que viene de los genitales, pudenda, y una accesoria que viene del dorso del muslo. Se une con la safena interna y de ahí la safena interna se profundiza hacia un callado. Callado es un árbol, ¿no? Con un doblez, con un gancho. Se penetra y desemboca en la femoral. Esto lo vemos debajo de la piel, entre el tejido celular subcutáneo. Debajo del tejido celular subcutáneo hay una cápsula, una poneurosis. Esa poneurosis va a cubrir a otros elementos que también están en el triángulo de Scarpa. ¿Quiénes son? Un nervio que va a gobernar al cuádriceps, el nervio femoral. ¿Quién más? La arteria femoral. Y profundamente, más interno, será la vena. La vena. Navega. Antes se llamaba navega, pero estamos tratando de no decir GA porque es el nódulo. No es ganglio, sino nódulo linfático. ¿Ya? Entonces, esta es la parte anterior, el dorso del pie. Las digitales van a formar el arco. De ese arco van a hacer esta vena. Pueden hacer una sola o pueden hacer dos, pero generalmente es una. Y de la parte interna, de la planta del pie, no la palma, sino la planta del pie, va a venir una adicional para unirse con esa vena. Cuando era residente yo ponía catéteres acá, en niños pequeños que necesitábamos poner un endovenoso. Era difícil colocarlos en los brazos, en las manos, entonces había que poner un catéter. Y se buscaba justo en el dorso del maniolo tibial la vena. ¿Por qué? Porque ahí no hay músculos. Entonces lo que encontramos es celular subcutáneo e inmediatamente encontramos la vena. Y ahí poníamos un catéter. Ya ahora ya no se utiliza esto, porque eso se puede utilizar para hacer un reemplazo de una arteria coronaria. ¿No? Va a surcar por la parte interna de la pierna, por donde no hay músculos, ¿te acuerdan? La tibia era limpia, la parte interna, no había músculos, entonces por ahí lo vamos a encontrar la venita, y va por detrás de la rodilla, y aquí puede recibir a una accesoria, a una pudenda, la circunfleja y la subcutánea abdominal, antes de ingresar a unirse con la femoral. Y esta es la posterior, la safena pequeña o menor, que se da también del dorso del pie, pero la parte interna, y se va por detrás del maleolo externo. ¿Cómo se llama ese maleolo? Peroneo. Maleolo peroneo, por detrás. A diferencia de la interna, que era por delante del maleolo tibial, aquí va a pasar por detrás del maleolo. Y va por el borde de la pierna posterior y se profundiza aquí en el hueco popliteo y cambia de nombre. Ya va a llamarse vena poplitea. Vena poplitea. Va a recibir bastantes afluentes perforantes, inclusive aquí también de la rodilla y también del muslo, perforantes. Y aquí ya se va a llamar femoral, que lo vamos a encontrar aquí adelante, y aquí se va a profundizar esa vena interna. Diferentes presentaciones, no son únicas. Así como nosotros somos diferentes, igualitos
son las venas superficiales, ¿no? Recuerden que las venas miembros inferiores tienen válvulas. ¿Para qué? Para evitar el retorno. Entonces, las válvulas van comprimiendo para que ascienda la sangre. Entonces aquí, miren, esta es la sapena interna, por acá, por el borde interno de la pierna, del muslo, y aquí recibe esta que es la accesoria, sapena accesoria. Esta será la subcutánea abdominal, la pudenda y la circunfleja. Las cuatro se unen a la sapena interna y hacen este callado, ese gancho para profundizarse y unirse con la femoral. A este conjunto de venas que están en el triángulo escarpa se llama estrella venosa de escarpa. Estrella venosa de escarpa. ¿Está superficialmente o profundamente? Superficialmente. Esta es la sapena interna, esta era la accesoria. La pudenda acá, la subcutánea abdominal acá y la otra, la circunfleja. Aquí es el callado, aquí va a ingresar a la femoral. Este es el ligamento inguinal. ¿Y este qué músculo es? ¿Qué músculo es? ¿Qué aductor es? Mediano, aductor mediano o primer aductor. ¿Por qué se llama primer aductor? Porque es el primero que vemos, pero es el mediano. El aductor menor va a estar debajo de él, hacia acá de la cresta pectínea y se va al trocánter menor, el aductor menor. Y este es el primero que estamos viendo, que forma parte del triángulo de escarpa. Ligamento inguinal, primer aductor, y el sartorio que está levantado acá. Sartorio. Entonces el sartorio vendría acá, ligamento inguinal, y el primer aductor. Es el triángulo de escarpa, triángulo de los toreros, porque ahí viene el toro y lo levanta el torero y lo puede matar si que no hay un cirujano cardiovascular cerca. Estrella venosa de escarpa. Ahí está, la estrella venosa de escarpa. Sapena interna, sapena accesoria, ilíaca circunfleja, subcutánea abdominal y pudenda interna. Miren en el fondo es la femoral. Esta es la sapena menor o sapena lateral o externa. Está ingresando al hueco popliteo. Este es un dibujo, no es un sapena interna, sapena accesoria, pudenda, subcutánea y ilíaca circunfleja. Ahí está el callado. Entonces miren, repito aquí el origen de estas venas superficiales. Recuerden que cada dedo tenía 4 arterias, ¿no es cierto? Dos posteriores y 2 anteriores. Y cada una de estas arterias nacían de ¿qué? De las digitales. Las digitales se ramificaban, una interna y otra externa. Una interna y otra externa. Entonces, igual va a formarse las venas digitales de las 2 colaterales. Una colateral interna de acá y una colateral externa de acá. Sale la primera digital. La segunda, interna de acá y externa de acá. Tercero, interna del tercero y externa del cuarto. Y la cuarta, en el cuarto, la parte interna del cuarto y externa del quinto. El arco dorsal de las venas digitales. De ahí de ese
ese arco, una parte es interna para la vena safena mayor o interna y otro externo para la vena safena externa o menor. La interna va a surcar por delante del maleolo tibial. La externa va a surcar por detrás del maleolo peroneo. Repito, las venas superficiales del miembro inferior se van a originar del dorso del pie, de las venas digitales, que van a formar un arco. Ese arco va a dar origen a dos venas, internamente a la safena mayor y externamente a la safena posterior o menor. La interna o safena mayor recibe también afluentes de acá de la planta del pie. Cuando recién atraviesa la articulación del tobillo, recién va a recibir el nombre de safena interna. ¿Sí? La safena interna va a recibir su nombre recién cuando atraviese el tobillo. Antes era solamente arco interno y acá arco externo. Recién cuando atraviesan los maleolos tibial y peroneo, recién van a tener su apellido, safena interna y safena externa. En su trayecto van a recibir afluentes. Esta va a discurrir por la parte interna de la pierna, por detrás de la rodilla, aquí por la parte interna del muslo, recibe ahora a esta accesoria que viene del dorso del muslo, aquí la pudenda, la ilíaca circunfleja y la subcutánea digital. Todo esto está en el tejido celular subcutáneo, sobre la aponeurose del cuádriceps. Sobre la aponeurose del cuádriceps. Aquí en el triángulo de Scarpa, ligamento inguinal, primer aductor y el sartorio que cruza desde el espina ilíaca ante el superior y se va a unir con el recto interno y con el semitendinoso para formar el tendón de la pata de ganso, que se va a insertar aquí en la parte interna de la tibia. La vena mayor. Van a tener bastantes anastomosis, uniones de venitas que van a ir incrementando su volumen. Aquí superficialmente vamos a encontrar una rama de este gran nervio. Este nervio es el nervio femoral, que se va a encargar de inervar justamente al gran músculo cuádriceps. Pero hay un nervio superficial que nace de acá, paralelo a la vena safena interna, nace un nervio. Nace un nervio sensitivo. ¿Cómo se llamará si es paralelo a la vena safena interna? Nervio safeno interno. ¿Ya? Es sensitivo, por eso nace. ¿Ya? Y acá, la parte interna, paralelo, mire, ¿está paralelo a la vena o no? Sensitivo, ¿ya? Esa ramita es el nervio safeno interno. Es superficial, es sensitivo, se origina aquí en la parte interna. No es que llega ahí, sino que nace de allí, porque es sensitivo. Esta es la parte posterior, la vena safena externa viene por la parte posterior del maleolo peroneo y se profundiza dentro del, ¿cómo se llama? Rombo oblícuo. Eso se ve en adultos, especialmente sujetos obesos o sujetos que paran muy apretada el abdomen, la cintura, se forman las varices, ¿ya? Venas varicosas.
¿Han visto sujetos así, no es cierto? Los orígenes pueden ser diferentes. Y están las válvulas de las venas, evitan el reflujo. Cuando hay mucha presión a nivel abdominal, se van formando trombos y esto puede ser fatal, ¿ya? Esos trombos pueden desprenderse y ir y bloquean las arterias coronarias o bloquean las arterias de las venas a nivel del seno coronario, seno longitudinal superior o inferior, y se forman trombos que obstruyen. Todas las venas van a llegar ¿a dónde? A la aurícula derecha. Y la aurícula derecha, ¿a quién van a comunicarse? Con el ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho con los pulmones. De los pulmones regresa la sangre a la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo sale a todo el organismo. Entonces, esos trombos pueden ser fatales. Por eso que siempre se recomienda, cuando uno tiene insuficiencia venosa, usar medias elásticas o siempre dormir en declive. No usar almohadas, sino tener un poco de declive en la cama. Levantar la patita de la cama para que haya un plano inclinado. Así como hemos hecho con el techo, que hemos hecho un plano inclinado para que drene el agua y no se pose como ha sucedido antes. Tiene que haber un drenaje. Podemos poner una almohada acá en el cuello, sí, pero no en las rodillas ni en las pies, porque se hace con una alforja ahí, se doblan y se hacen trombos. ¿Dónde está originándose? Este es el arco interno y el arco externo. Entonces, de los arcos dorsales del pie se van a formar las dos grandes venas del miembro inferior. Ahí están las venas. A estas 5 venitas se le llama estrella de Scarpa, ¿ya? La unión de estas 5 venas, la subcutánea, la circunfleja, la pudenda, la accesoria y la safena interna. A ese conjunto de venas se le llama la estrella venosa de Scarpa cuando está aquí en el triángulo de Scarpa o triángulo inguinal. Ahí están las 5 venas. Este es el nervio safeno interno, ¿ya? Nervio safeno interno que viene paralelo a la vena. Es sensitivo, por eso que digo que va paralelo, ¿ya? Porque va de la parte distal hacia el centro. Y levantando la aponeurosis, mire, ya está desnudo el músculo, sin aponeurosis, podemos ver al recto anterior, se ha seccionado aquí al sartorio y nos permite ver justamente a los elementos profundos, al nervio femoral, motor que termina aquí en el cuádriceps. También va a inervar aquí al safeno. Y este viene a ser el nervio safeno interno, sensitivo, que va a ingresar acá, paralelo al nervio crural o femoral. Entonces, este nervio motoramente termina acá. Y el sensitivo se inicia en el pie. ¿Cómo se llama este músculo? Recto femoral. Este vasto interno, este vasto externo. Nos falta el profundo. El profundo hay que seccionar
al recto para poderlo ver. Triángulo de Scarpa, ligamento inguinal, pubis, espinilea cantera superior, límite inferior, borde superior del sartorio, como lo vemos acá, solamente una parte, y el límite interno, el primer aductor o aductor mediano. Elemento del triángulo de Scarpa profundo, ahí está, nervio, arteria y vena. Como ya no hay superficial, hemos sacado todos los elementos superficiales, no está el nódulo de croqueta. La arteria femoral. La arteria femoral, miren, da ramitas. Hay una sola arteria de la femoral que se queda dentro del abdomen. ¿Cómo se llama eso? Que se va hacia el recto abdominal. No se confundan con este recto. Esta apenas va a realizar una arterita por acá y se va a irrigar al recto abdominal. Esa es la epigástrica inferior. La epigástrica inferior. Es la única rama de la femoral que retorna al abdomen. Acá tengo una arteria también que es la subcutánea abdominal, ahí está esta que se va hacia afuera, la circunfleja, esta que accede a los genitales, pudenda inferior, pudenda superior. Esta será la profunda o externa, esta va hacia atrás, a irrigar a los músculos posteriores, a los músculos de la corva. Esta es la femoral posterior. Y aquí va a salir un tronco. Si ese tronco tiene 4 ramas, y acá esta rama, no de la principal, no de la femoral, sino de la posterior, si sale un tronco con 4 ramas, se llama arteria del cuádriceps. ¿Por qué? Porque tendría una rama para acá, otra para el vaso externo, otra para el vaso interno y otra para el rural. De lo contrario, se llaman dependiendo a dónde se vayan esas arterias. ¿Sí? Pero si sale un tronco que tiene 4 ramas, se llama arteria de cuádriceps. ¿Sí? Luego van a salir ramas perforantes, miren, para los músculos aductores, y va a continuar la arteria y perfora al tercer aductor, al aductor magno o tercer aductor. Es el único que tiene un orificio, es el único que va a ser perforado por la arteria. El aductor mayor, ese que se va a insertar en la parte interna de la tibia, ese se llama el aductor mayor. A ese lo va a perforar la arteria femoral superficial y va a formarse la arteria poplitea atrás. Esta es la parte superficial que hemos visto en la región glútea. Ahí está, miren esta arteria, aquí están todos los músculos. Estas ramas son para los músculos profundos y acá saldría, esta sería la arteria del cuádriceps, ¿ya? Tiene las 4 ramas, el tronco de la 1, 2, 3 y la 4. Serían perforantes, que va a la parte posterior del músculo. Y acá está perforando al tercer aductor. Ese conducto se llama el canal de Hunter. Pero antes da unas arterias que van a ir a irrigar a la articulación de la rodilla, colateral interna y colateral externa.
Esto no debe ser el ganglio, sino nódulo, ¿ya? Pero en los libros lo van a encontrar así, como navega, pero no debe ser navega, sino nódulo linfático. Aquí entonces la arteria se va a dividir en una rama posterior, profunda, y esta es la anterior. La anterior es la que va a dar primero las articulares de la rodilla, interna y externa, y luego se profundiza y se va al hueco popliteo. Los nervios sensitivos van a tener su origen en la piel, en la superficie, ¿no? Igualmente vamos a ver en el plexo rumosacro la conformación de estos nervios. Triángulo de Scarpa. Es de profundo. ¿Ya? Miren, acá está la apoteosis del cuádriceps, la que se inserta en la línea áspera, no en la línea áspera atrás del fémur, que parece una X. Esa es la apoteosis del cuádriceps, que lo individualiza del resto de los músculos. Lo individualiza de los aductores, lo individualiza de los músculos de la corva. Del espina ilíaca anterior superior está emergiendo dos músculos, este que cruza el muslo y este que va a poner tensa la fascia, tensor de la fascia lata. Espina ilíaca anterior superior, entonces se originan dos músculos, el sartorio y el tensor de la fascia lata. Al tensor de la fascia lata lo va a inervar otro nervio, no el crural, sino otro nervio. Miren, uno que viene por la parte interna de la espina ilíaca anterior superior. Este lateral. Safeno externo, safeno no, sino crural. Fémur cutáneo se llama. Fémur cutáneo es este. ¿Ya? Fémur cutáneo. Se va a inervar al tensor de la fascia lata. Entonces el triángulo Scarpa conformado por ligamento inguinal, borde interno del sartorio y borde del aductor mediano o primer aductor. Elementos: nervio femoral, arteria femoral y vena femoral. Triángulo femoral o Scarpa. Miren este nerviocito, no le pertenece a este nervio, es individual, exclusivo para el músculo tensor de la fascia lata. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Justo por dentro del espina ilíaca anterior superior, debajo del ligamento inguinal. Y debajo del ligamento inguinal, acá hay una fascia que lo divide a esos elementos, ¿verdad? Una fascia que se profundiza y lo divide al nervio hacia afuera y a la parte interna, sería la parte vascular, tanto a la arteria como a la vena. ¿Ya? Es un repliegue del ligamento inguinal que lo separa tanto al nervio hacia afuera como a la arteria y la vena hacia adentro. ¿Y qué es este músculo que nace de la cresta pectínea? El pectíneo. Y profundamente, levantando este músculo, vamos a encontrar al primer aductor, ya, o aductor menor, este en el fondo, debajo. De acá de la rama isquiopúbica van a nacer los otros aductores, el mediano y el mayor. Y el otro musculito que va a nacer también de esa rama va a ser el gracilis, o recto interno. Miren la proximidad que tiene ya el gracilis con el sartorio, se van aproximando. Y el tercer músculo que nos va a acompañar con su tendón va a ser el semitendinoso, para formar el tendón de la pata de ganso.
En el lado opuesto, al lado izquierdo, tensor de la fascia lata, sartorio, recto interno, recto anterior. Y acá está el primer aductor mediano. Está la parte superficial. No debería serlo porque ya está sin grasa. No deberíamos encontrar las venas porque ya estarían fuera. Nervio, arteria y vena. Ahí está, ganglio linfático. No el ganglio, sino nódulo linfático. Es lo que el nervio podemos llamarlo nervio crural o femoral. La parte motora va intercursiva para el cuádriceps y la sensitiva se va a originar acá. El borde interno del pie va a atravesar la pierna, la parte interna de la pierna, la parte interna del muslo. Y se va a incorporar el nervio crural. Una aproximación. Y esto es en fresco, así es como se ve cuando está disecando. Miren la grasita. Dentro de la grasita vamos a encontrar las venas superficiales. Levantando ya la aponeurosis, vamos a entrar a los elementos profundos que sería el nervio crural, la arteria y la vena femoral. No es tan fácil ver la vena, la arteria es más profunda y cada uno de los elementos tiene su propia envoltura, ¿ya? Su propia fascia. Ustedes están viendo ahí que la venita está cubierta y acá estaría la arteria más profunda. Siempre hasta la parte medial va hasta la vena. A veces nosotros hemos tenido que poner un catéter en la vena femoral. Imagina un lactante de 3 kilos. ¿Cómo sabíamos que era la vena? ¿Cómo sabíamos que era la vena? Y no era la arteria, o el pulso. Entonces, tocábamos el pulso, sabíamos que si era de derecho, el pulso estaba hacia afuera y adentro estaba la vena. Igualito el lado izquierdo, el pulso hacia afuera, ¿no? Y la vena hacia adentro. Entonces, ya teníamos el pulso ahí, ya hinchamos la parte interna, ya. O si no, lo disecábamos y buscábamos el pulso, ya está. Entonces, separábamos la vena, lo enganchábamos, hacíamos un piquetito e introducíamos el catéter. A ver, aquí qué cosa hemos hecho. Ya separado aquí, prácticamente está separado al vasto interno. ¿Ya? Está separado al vasto interno para ver aquí. Este es el pectíneo, este es el aductor menor, este es el mediano, pues el mayor. Este es el mediano, este es el mayor. El que tiene el orificio es el mayor. ¿Ya? El aductor mayor es el que tiene el orificio, que lo perfora la arteria femoral. Y a este que primero encontramos, el segundo aductor o aductor mediano, este es el pectíneo. Y profundamente a este vamos a encontrar al primer aductor, al aductor menor. La arteria lateral o profunda, la que va a dar iluminación al cuádriceps. Este es para la parte del vasto profundo o plural, ¿ya?
¿Cuáles son los vasos del cuádriceps? El recto femoral, vasto externo, vasto interno, y el profundo es el plural. El profundo va a ser de esta altura más o menos, y se va a unir con este. Acá este es el hiato del tercer aductor, atravesando la arteria. Las arterias colaterales de la rodilla, colateral externa e interna, y acá abajo, después de la que pasa la rodilla, va a haber las colaterales interna y externa. Las cuatro van a formar el circuito articular. En las arterias perforantes lo vamos a ver. Estas son las perforantes, ¿cierto? Esta es la parte profunda y posterior. ¿Qué elementos encontramos acá? Ya se han retirado todos los músculos del glúteo, de la región glútea. Será el glúteo mayor, al glúteo mediano, al glúteo menor. Se ha sacado incluso al piramidal, a los géminos, superior, inferior, al obturador interno, obturador externo, y también al cuadrado plural. Está limpia la pelvis. Se ha limpiado la pelvis para dar revisión aquí, al nervio ciático. El nervio ciático va a dar primero para activar los nervios glúteos, glúteo superior y glúteo inferior. ¿Para quién es el glúteo superior? Les he hecho una comparación que se utiliza en la casa. ¿A quién se atiende primero? A los niños, ¿no? A los pequeños. Entonces, el primero, el más superior, es para el mediano y para el menor. Y el inferior es para el mayor. ¿Ah? Para que se acuerden. Siempre a los niños hay que darles la primera atención, porque ellos no entienden que tienen que esperar. Entonces, ya, la mesa para los chicos y la mesa para los grandes. Entonces, el nervio glúteo superior para el mediano y para el menor, y el inferior para el glúteo mayor. Ya, esos son de acá, esos nervios que van a regresar, el glúteo superior para acá, mediano y menor, y el glúteo mayor es el inferior. Glúteo inferior para el mayor. Y luego salen estas ramas para qué? Para los músculos de la corva. Los músculos de la corva. Este paquete de 3 músculos, uno hacia afuera y 2 hacia adentro, uno que parece un tendón y otro que parece una membrana, semitendinoso y semimembranoso. Esos dos forman el borde interno del ángulo superior del rombo popliteo, y el externo es el bíceps crural que se va hacia afuera, se inserta en la cabeza del peroné. Borde superior y externo e interno del rombo popliteo, y el ángulo inferior lo forman los gemelos, externo e interno, ya, el rombo popliteo. Estos músculos, los 3, el semitendinoso, semimembranoso y el bíceps crural, salen juntos. Aquí lo vemos ya separado. ¿Por qué? Porque lo hemos disecado, lo hemos abierto, pero recién aquí se abren así. ¿Ya? Salen todos empaquetados, como si fuese un ramo. Recién aquí, para formar el rombo, recién se abre. Aquí artificiosamente hemos seccionado al femoral, al bíceps femoral lo hemos seccionado para poder ver. Esta es la rama larga y esta es la corta. ¿La corta de dónde nace? De donde termina la inserción del músculo glúteo mayor.
Entonces tiene una rama larga y una rama corta. La rama larga nace el isquio, la rama corta de donde se termina de insertar el glúteo mayor. Esta es la rama corta, aquí termina de insertar el glúteo mayor. Y vamos a sacar todos los músculos de la región glútea, por eso está limpio acá. Entonces aquí están haciendo el glúteo, el bíceps corto. Y acá se secciona el bíceps largo para poder ver el bíceps corto. En el rombo popliteo, al primero que vamos a ver va a ser a la vena. Ahorita ya no está la vena porque es la más superficial. La vena poplitea, que viene a ser la continuidad de la vena, esa vena externa. Se profundiza acá para formar la vena poplitea. Luego vamos a encontrar sí al nervio, o sea, también superficial el nervio, tanto el ciático popliteo externo como el interno. El interno se va a profundizar más y va a comenzar a ramificarse. Se ramifica primero para inervar aquí, a lo más superficial. ¿Qué es esto? Los gemelos, los gastrocnémicos. ¿Ya? Luego, si sacamos estos músculos, aquí encontramos al sóleo. Después vamos a encontrar los músculos muy semejantes a los que hemos visto en la parte anterior. Si adelante vimos al tibial anterior, vamos a ver el tibial posterior. Si adelante vimos al extensor largo, el primer dedo, vamos a encontrar al flexor largo, el primer dedo. Luego a los flexores comunes, ¿ya? Entonces, a todos esos músculos nos va a dar inervación externa, el nervio ciático popliteo interno. Y aquí en pierna ya va a tener el nombre de nervio tibial posterior. El nervio tibial posterior va a ingresar acá al pie, y aquí en la parte interna del pie, debajo de la malleolo tibial, ya está en la planta del pie y se divide en dos ramas, una interna y otra externa. Aquí se llaman arcos. Tanto la arteria como el nervio tibial posterior van a dar dos arcos, un arco interno y un arco externo. Pero eso es después que pasen el borde del malleolo tibial. Ahí también, aquí van a ramificarse el nervio tibial posterior, de una rama interna y una rama externa. Todo eso es la planta del pie, ¿ya? En mano decimos palma, en el pie planta. Luego, superficialmente vemos un nerviecito que se conforma tanto del ciático popliteo interno como el ciático popliteo externo. Miren los dos, da una ramita. Este nervio safeno externo, ¿ya? Hace un momento vimos el safeno interno, que se originaba en el dorso interno del pie, que ascendía paralela a la vena safena interna, ¿sí? Aquí este nerviecito se llama el peroneo posterior. También le llaman sural, ¿ya? Como es bien superficial, sirve para hacer el diagnóstico. Se saca un pedazo de este nervio que no tiene mayor importancia para hacer un diagnóstico, ¿no? O puede servir incluso para hacer un trasplante. Cuando estemos en cara, vamos a ver que el nervio facial, que da inervación a todos los músculos de la cara, va a atravesar una glándula, que es la glándula parótida. Va a dar 3 ramas, ¿sí? Entonces, en la disección de la vena carótida, cuando hay una tumoración de la parótida, a veces se secciona el nervio y se utiliza el nervio sural. ¿Para qué? Para hacer una anastomosis. Entonces, por eso es importante este nerviocito que está bien superficial y podemos utilizar
utilizarlo para un reemplazo del nervio. Entonces, miren, aquí sería el tronco del cuádriceps, ¿ya? No siempre lo encontramos así, pero a veces lo encontramos así, ese tronco. Trae 4 ramitas, al sural, al vasto externo y al recto anterior. Hasta la circunfleja, la pudenda y la subcutánea que no lo vemos. Toda esta parte posterior es la parte externa de la arteria femoral. Y esta entre comillas desnuda es la femoral que va a introducirse en el canal de Hunter, en el tercer aductor. Esta es la parte posterior que acabamos de ver. Miren, todo este paquete de músculos, miren, están haciendo junto. Les dije hace un momento, ¿no? Que era todo un paquete. Recién aquí se iba a abrir. El rombo completo recién se abre. El bíceps hacia afuera y el semitendinoso encima y por más profundo el semimembranoso. Triángulo superior, triángulo inferior, rombo. Ahí está la arteria poplitea. La arteria poplitea va a ser la primera que va a dar ramas aquí en la parte superior de la rodilla, colateral interna, colateral externa. Y también hay una arteria que viene desde abajo, desde arriba, que puede ser una colateral interna. Y acá están las inferiores, pasando la rodilla de las inferiores, interna y externa. Y las 4 arterias, así como vemos aquí en el codo, la parte interna y la parte externa, van a hacer un rombo, van a hacer un circuito arterial para irrigar a la parte interna y la parte externa de la rodilla. Porque cada uno de los músculos va a tener su propia irrigación. Acá están los gemelos, están recibiendo una rama cada uno. Igualmente va a salir una más posterior para el sural. Y forman el tríceps sural. Los 2 gemelos y el sóleo van a formar el tríceps sural. Y acá arriba donde está llamando la atención, ¿quién es este nervio? ¿Quién es esta arteria? ¿A quién va? Miren, acá está. Y acá de la parte de la fosa ilíaca postero superior emerge este músculo que va acá al trocánter mayor, la parte posterior. Y también va, esa misma arteria va para acá, parece que está originándose en la fosa infero posterior del ilio, del istmo. Y se va también al trocánter mayor, pero en la parte anterior. Estos son los muchachos, estos son los chiquillos, ¿no? El glúteo mediano y el glúteo menor. Para eso va este paquete básculo nervioso glúteo superior, para el glúteo mediano y el glúteo menor. ¿Por qué el glúteo superior? Porque está por encima del músculo piramidal. Por encima del músculo piramidal. El músculo piramidal es el que se va a insertar en el trocánter mayor, no en la fosita digital, sino en el trocánter mayor. A la fosita digital va el gémino superior, inferior, el obturador interno y el obturador externo. Esos 4 van a la fosita digital, pero debajo del piramidal, ¿ya? Y en la parte más profunda está el cuadrado crural, que también se nace de la espina isquiática y se va a insertar en la tuberosidad trocanteria. Acá está trocanteria, trocánter mayor y trocánter menor.
Entonces los vasos glúteos inferiores para el glúteo mayor. Glúteo mayor, y también para estos músculos que son los músculos de la corva. Músculos de la corva. Tanto la arteria como también se llama arteria isquiática esta. Que va al isquio. Nervio isquiático. Este ya es nervio isquiático. Ya le hemos visto esto. Tenemos los dos triángulos de la región poplitea. El triángulo superior, repito, conformado externamente por el bíceps, internamente por el semitendinoso y el semimembranoso. Y en la parte inferior es sencillo, los gemelos. Esto ya es artificioso, no es así, sino que está ya separado, está abierto. ¿Ya? El rombo, la parte externa, el bíceps largo y el bíceps corto de atrás. Y acaba de terminar el glúteo mayor, nace el bíceps corto. Y este que parece un tendón, el semitendinoso, y el otro semimembranoso. Este que es el recto interno, ¿ya? Semitendinoso, y este viene a ser el sartorio. A este nervio, el ciático popliteo externo, también le llaman el nervio tibial o peroneo común. Como va para la parte anterior, nosotros le llamamos tibial anterior, porque va a inervar a toda la parte anterior de la pierna. A los músculos que se originan en la parte lateral de la pierna va a inervar este nervio, por eso le llamamos tibial anterior, pero muchos le llaman peroneo común. ¿Ya? ¿Cuáles ramas van a dar? Le dije hace un momento que el sural iba a ser un nervio conformado por tanto por el nervio ciático popliteo interno como por el ciático popliteo externo. Ahí lo tienen ya. Este es el nervio sural sensitivo. Y después ya va a comenzar a dar sus ramas el nervio ciático popliteo, el nervio ciático popliteo externo se va a convertir en nervio tibial anterior. Cuando surca ya a la cabeza del peroné, ya vamos a llamarle tibial anterior. Y toda la parte posterior, el nervio profundo, va a comenzar a dar su inervación para los gemelos primero, después para el sóleo, después para un músculo profundo que va a cubrir el piso del rombo popliteo. ¿Cómo se llama este músculo? Popliteo. ¿Ya? Y debajo de estos musculitos vamos a encontrar uno chiquito que viene de adentro hacia afuera y se une con el tendón del tríceps sural, el músculo de las bailarinas. La bailarina tiene una tremenda protrusión. ¿Por qué? Porque se ha hipertrofiado ese músculo. El músculo plantar delgado. Es como un colibrí. Un colibrí tiene una tremenda cola, ¿no? Algo así es el músculo plantar delgado. Vamos a ver profundamente.
visto esto, ¿no? Sí. Aquí se ha retirado a los gemelos y se ha retirado al sóleo. Tenemos el nervio ciático popliteo interno. Y ha dado sus ramas para los gemelos, ha dado sus ramas para el, ¿cómo se llama? El sóleo. Entonces ya nos va a permitir ver a los músculos profundos. Este tendón, ¿de cuál será? Que viene detrás del malleolo tibial. Detrás del malleolo tibial se va a insertar en la parte inferior de la primera cuña, el primer metatarsiano. Por detrás del malleolo tibial se va a insertar en el primer metatarsiano, en la primera y segunda cuña. Este tendón bordea al malleolo tibial y se va a insertar en la planta del pie, pero en la parte profunda del hueso. Primer metatarsiano, primera y segunda cuña. Y ahora sí, como se ve en la parte ganso. El tibial posterior. El tibial posterior es el primer músculo que va a hacer, el tibial posterior. Luego, el que hace la función opuesta al primero, el que va a flexionar al primer dedo, el flexor propio del primer dedo, por dentro del tibial anterior, tibial posterior. Y la arteria se va a pronunciar ahí con el nervio tibial posterior. Va a haber un musculito entre el calcáneo y el malleolo tibial que cubre a estos elementos, ¿no? Y va hacia el primer dedo, que es el aductor del primer dedo, aductor que une. Ese musculito tiene su origen justamente acá, cubriendo a estos elementos. Por la parte interna, para el primer dedo, el aductor del primer dedo. Cubre prácticamente al va tibial posterior. Pero aquí ya no se llama tibial, sino se va a llamar plantar, ¿no? Pero les he dicho que plantar recién se llama cuando abandona al malleolo tibial. Esa será la rama externa de la arteria poplitea, que va a dar su origen a todos los ramas para todos los músculos anteriores del pie. Acá. Como hizo las colaterales de la rodilla. Esta rama es la tibial anterior. Puede ir bordeando la cabeza del peroné o puede ir por debajo de la cabeza del peroné, entre la membrana interósea. Esta es la articulación de la rodilla, las dos colaterales. Y esta puede ser la anatomía magna, que viene de arriba. Alguna vez nosotros hemos puesto un catéter aquí también, la vena externa, antes de ingresar a la vena poplitea, cuando era imposible canalizar
hasta pena interna. Cuando no hay movimiento, cuando se coman muchas grasas, no se come verdura, no se come fruta, se toma poca agua, se va formando la aterosclerosis. Son trombos de grasa que obstruyen las arterias, especialmente los diabéticos. Los diabéticos van perdiendo irrigación de la parte más distal de sus miembros. ¿Por qué? Porque las arterias son cada vez más delgadas. Entonces, como no hay ejercicio, se van acumulando estas sales y entonces obstruye la luz de la arteria y deja sin irrigación la parte de su territorio. Por eso es que algunos sujetos comienzan a sufrir de necrosis del cortejo mayor, del dedo mayor, y a veces hay que amputarle el pie, y a veces hay que amputarle la pierna, y a veces se equivocan. Secciona la pared de pierna buena, la pared no va a estar buena, las dos están malas, sino que una está peor que la otra. La naturaleza así, se va destruyendo la parte más distal, la que tiene menos presión arterial. Entonces, en un diabético, toda la parte distal está ya comprometida. El tratamiento para un diabético no es solamente a él, sino a su familia. Para que le ayude a curarse, la familia tiene que colaborar. Tiene que tomar alimentos frescos, sanos, para que el otro también se acostumbre a comer lo que el resto come. Porque lo que es bueno para mí tiene que ser bueno para mí, ¿no? Entonces tiene que haber colaboración de la familia. Y si un elemento es diabético en la familia, toda la familia tiene que ser diabética, ¿no? Porque la diabetes es una enfermedad hereditaria, no es que se adquiere. No se adquiere por comer más frutas, más dulces, sino que es ya inherente. Es una falla del páncreas, que no produce la insulina. Pero se puede mejorar, se puede aliviar. Les decía que el nervio safeno o el nervio tibial anterior podría ir bordeando la cabeza del peroné o por acá por la membrana interósea. Puede atravesar por la membrana interósea tanto la arteria como el nervio, o a veces puede ser aquí superficialmente, y ahí compromete, en el caso de una fractura de cabeza de peroné, compromete el nervio. Esta es la parte anterior. Todo lo que es anterior en pie es extensor. Todo lo que es inferior, la planta del pie, es flexora. Esa es la inversa de la mano, ¿sí? El dorso de la mano es extensor, ¿no? Y la palma es flexora. Entonces, les he dicho que en la parte en la parte interna de la pierna, miren, no hay ningún elemento, ¿ya? Esta es la parte que los peloteros se cuidan, porque una lesión allí demora en curarse, porque es poco vascularizado, tiene poca arteria, tiene arterias muy pequeñitas, ¿ya? Muy delgadas. ¿Por qué? Porque aquí solamente hay piel y un poquito de grasa, no hay músculos. ¿Dónde están los músculos? En la parte lateral y en la parte posterior, pero no en la parte interna. La parte interna está vacía. Entonces, miren, aquí adelante estamos saliendo un músculo, pero el músculo termina aquí. En la parte, el tercio inferior de la pierna ya no hay músculo. Hay ligamentos, hay tendones, ¿sí?
Entonces, miren, continúa su tendón, termina acá. Este que termina el primer metatarsiano es el tibial anterior. El primero es el tibial anterior. Termina el primer metatarsiano y la primera cuña. Adelante. Este. Ahí está. ¿Ya? Luego viene este que se va hasta el primer dedo, hasta el primer ortejo. Este. Pero el músculo termina aquí, pero continúa su tendón. Extensor propio del primer ortejo. Luego viene un paquete más profundo, que nace ya no de la tibia, sino del peroneo, de la parte intermedial del peroneo. También el músculo termina acá, pero sus tendones continúan. 1, 2, 3 y 4. Extensor común de los dedos. ¿Sí? De la parte lateral de la cabeza del peroneo, acá está la cabeza, nace este músculo, que es pequeñito, y otro más profundo, que se va bordeando el cuboides y se inserta acá. El pequeño termina aquí el apófice siloide del quinto metatarsiano. Es el peroneo lateral corto. El otro es el largo, y desde aquí, y va a cruzar por la parte interna, va a cruzar y se inserta aquí en la cabeza del primer metatarsiano. Lo hace. Entonces, ¿cuál es la acción de los peroneos? Es el palito de gorda. No me haga sombra, compadre. No me haga sombra. No. Los tibiales es al revés. Cúbreme, no quiero que me vean. Cúbreme, no quiero que me vean. No. Los tibiales hacia adentro, los peroneos afuera. Pero es en conjunto. Tibial anterior, tibial posterior. Peroneo corto, peroneo largo. Pero individualmente, el peroneo largo, ¿qué hace? Que pise, comienza a ver la planta del pie, la extorsión del pie. ¿Ah? Ese tendón surca al cuboides, llega a la cabeza del primer metatarsiano. Entonces, por eso que cuando se contrae solo, hace la extorsión del pie. ¿Qué piséis? Hace la extorsión del pie. Pero en conjunto, tiran hacia afuera. Y en la parte posterior, el tríceps sural, ¿no?, gobierna la presión del pie sobre la pierna. Y los tres en conjunto la bipedestación, ¿no? Los tres están sirviendo de sustentación. Estoy superponiendo mi peso sobre esos tres puntos de apoyo. ¿Quiénes gobiernan la parte interna? Los tibiales. Externa, los peroneos. Y hacia atrás, el tríceps sural. ¿Quién lo compra el tríceps sural? Los gemelos y el sólido. Entonces, el peso del cuerpo está repartido en tres puntos de apoyo. Hacia atrás del calcáneo lo gobierna el tríceps sural. La parte interna, los tibiales, y la parte externa, los peroneos. ¿Qué puntos son? El calcáneo, la cabeza del primer metatarsiano y la cabeza del cuarto metatarsiano. Cada uno de estos puntos están unidos. La parte interna, el ángulo interno. La parte externa, el ángulo externo. Y hay un arco anterior entre la cabeza del primer metatarsiano con el cuarto. ¿Ya? Ese triángulo, en ese triángulo nos depositamos. El 60% de ese peso va a estar hacia atrás. Por eso que el calcáneo es el hueso más feo.
40% ahí, 25%, no, perdón, 60 atrás, 25 en la cabeza, el primer metatarsiano, y el 15% en la cabeza, el cuarto metatarsiano. Si ustedes tratan de ser más grandes, quieren crecer, quieren estar con la punta del primer dedo, el peso a dónde se está recargando. Y por eso se presenta la hipertrofia del primer metatarsiano, y la hipertrofia del primer metatarsiano desvía el primer dedo, el primer ortejo, y se forman los juanetes. Entonces los juanetes no se deben operar. Hay que concientizar a la persona de que así como es enanita, lo van a querer, que no necesita levantar su cuerpo para que lo quieran, sino que tiene que ser amable, tiene que ser sociable, ¿no? Entonces, repito, todos estos elementos que estoy mencionando, con excepción de los peroneos, los vamos a ver detrás. ¿Ya? Si hay un tibial anterior, va a haber un tibial posterior. Si hay un extensor del primer dedo o primer ortejo, va a haber un flexor. Si hay un extensor común de los dedos, va a haber un flexor común de los dedos. Pero estos profundos nacen entre la tibia y el peroné, pero en la parte posterior. ¿Ya? Aquí, estos anteriores, los extensores, nacen en la parte lateral, entre la tibia y el peroné. Los dos primeros de la tibia y el tercero nace del peroné. Y los peroneos, desde luego, del peroné, ¿no? Pero la parte lateral. Hay en el dorso del pie un musculito que no está. Acá son los ligamentos que se llama la mortaja del tobillo. ¿Ya? En esta parte no hay músculos. Aquí en el tobillo no hay músculos. Todos son ligamentos y son tendones que atraviesan estos ligamentos. Estos ligamentos anteriores del tobillo se llaman receptáculo. ¿Ya? Van a permitir el pasaje de los tendones originados de los músculos. No va a haber ningún músculo en la región del tobillo. Aquí están viendo, esos ligamentos son los que fijan a todos estos tendones que están atravesando. Y van a cubrir también a la arteria. Esta arteria que nace por acá, ahí está, miren, entre la cabeza y la tuberosidad de la tibia, está naciendo en la membrana interósea, la tibial anterior. Va a terminar aquí en el dorso del pie, y aquí da una ramita que se coloca entre el primer y segundo metatarsiano. Allí podemos palpar el pulso pedio. El pulso pedio podemos palparlo entre el primer y segundo metatarsiano. Miren, aquí podemos palpar. ¿Y entre qué elemento lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar entre el tendón del extensor largo del primer dedo, y aquí va a haber un tendoncito de un músculo superficial. Un músculo superficial que está cubriendo el dorso del pie. Ese se llama extensor común de los dedos, pero corto. Les he dicho que de acá nace largo, con 4 fascículos para el segundo, tercero, cuarto y quinto. Y aquí del dorso del pie nace uno pequeñito, un musculito
pero también con 4 fascículos. Pero a diferencia del otro, es que esos fascículos van a terminar en el primero, en el segundo, en el tercero y el cuarto. No hay para el quinto. ¿Ya? El extensor largo llega del segundo al quinto. Y el corto solamente va al primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Sí? Entre ese tendón del extensor largo del pulgar y el primer tendón del corto, vamos a encontrar el pulso medio. Entre el tendón del extensor largo del pulgar y el primer fascículo del extensor corto. Allí vamos a encontrar el pulso medio. Y esta es la parte posterior. Ahí es el arco interno y el arco externo. Muy semejante a lo que sería aquí la radial y la cubital. No les digo que sea igual, me parece. ¿Ya? Pero aquí le llamamos arco interno y arco externo. Ese arco externo va a dar un arco plantar, donde salen las ramas digitales. Y de las digitales salen las colaterales. Venas, ya hemos visto bastante las venas. Le decía que se utilizan las venas ¿para qué? Para hacer reemplazo de las arterias coronarias. ¿Ah? Cuando se obstruye las arterias coronarias, utilizamos las venas apenas para hacer el reemplazo. Se obstruyen estas arterias, entonces hay que reemplazarlas. Aquí va a ser por término de la arteria tibial posterior, del nervio tibial posterior. Miren, aquí es el ligamento que une el calcáneo con el malleolo tibial. Eso le protege y van a hacer de acá un músculo que viene hacia aquí, adelante, acá, el primer dedo, el aductor el que une. ¿Verdad? Está cubriendo la arteria y el nervio, detrás del malleolo tibial. Y este es el tendón de Aquiles. Y aquí es donde se forman los arcos plantar interno y plantar externo, que lo he visto en este momento. Esta es la inervación sensitiva y motora. Sensitiva es la parte y la motora, que lo he visto para todos los músculos. Miren, todos estos ligamentos van a proteger a todos los tendones y también a la arteria y al nervio medial anterior. Se le llama la mortaja del tobillo. No, aquí no hay ningún músculo. Arteria tibial anterior. Aquí va a terminar la arteria tibial anterior, en las ramas va a haber un arco, y ahí salen las digitales y de las digitales las colaterales. La tibial posterior ya lo hemos visto. Eso es lo que vamos a repetir. Es el nervio tibial anterior y la arteria tibial anterior. Hasta aquí llega, se llama tibial posterior. Una vez que ya pasa este ligamento, ya se llama, cuando se divide en dos ramas, se llama ya plantares. ¿Van? Plantar interno y plantar externo. Ahí está. Pasó ese ligamento y ya se divide en dos ramas. Esta es la interna y esta es la externa.
igualmente la arteria tibial posterior, igualmente se va a dividir en una rama interna y otra externa. Y de la externa sale este arco, de este arco salen las digitales. 4, 3, 2, 1. Esta es la parte superficial, tibial anterior. Estas son las anastomóticas del tobillo, interna y externa. Esta es la dorsal y esta es la plantar. Dorsal. Aquí se palpa este pulso pedio. Y el plantar no lo utilizamos. ¿Por qué? Porque la planta tiene un montón de grasa y un montón de tejido celular subcutáneo y adherencias. La piel misma es gruesa, la grasa también fibrosa. Entonces no podemos palpar ahí pulso. ¿Dónde se palpa el pulso? Donde es más superficial. No, la parte más superficial, ahí puedo. En el dorso del pie lo puedo. ¿Por qué? Porque ahí no hay músculos, hay ligamentos, tendones nada más. Entonces ahí sí lo podemos palpar. Acá podemos palpar el pulso pedio. Aquí en la planta no. Hacemos un alto acá y vamos a terminar con la parte de inervación. El inicio del plexo lumbo-sacro. ¿Ya? 10 minutos de reposo y regresamos. Gracias.